Muy bien, vamos a... la semana pasada terminamos viendo el tema de los tipos de mantenimiento y a partir de ahora vamos a empezar siguiendo un poquito lo que habíamos visto en los distintos puntos que hay que son atinentes al tema de mantenimiento, y vamos a empezar entonces por las causas que requieren mantenimiento. Para eso, entonces, vamos a empezar por aquí. A ver. Ah, no, espera que estoy. Disculpen. Estoy haciendo macana. Ahí estamos. Ahora sí. Y ahí arrancamos. Bueno, entonces, primero vamos a ver por qué vamos a hacer mantenimiento. Después vamos a ver cómo hacemos el mantenimiento. Y finalmente vamos a ver cuánto nos cuesta hacer ese mantenimiento. Ese sería un poco el orden de las cosas. Pero primero tenemos que saber cuáles son las causas que requieren la intervención de mantenimiento. Esto es un poco lo mismo que ya habíamos visto en la presentación, nada más que vamos a decir lo siguiente. Por un lado tenemos los desgastes. Esos desgastes pueden derivar en daños, o los daños pueden ser otros que no provengan de desgaste, y también esos daños pueden derivar en fallas. Después, las otras dos causas que tenemos para el mantenimiento son sencillas. Una porque se terminó su vida útil, y la otra porque tenemos que hacer alguna modificación o actualización. Entonces vamos a estudiar primero una de las causas más comunes que requieren el mantenimiento, que son los desgastes. Ahora, ¿qué pasa? Los desgastes tienen en realidad dos. Si bien en principio dijimos que era porque cumple una función, o sea, el equipo, sistema, máquina, parte, lo que sea, cumple una determinada función y por eso se desgasta, se puede determinar que ese origen es un origen propio por su función, ¿no es cierto? Y acá está como ejemplo, entonces, un elemento de labranza, un disco, un arado, lo que sea, se va a desgastar propio de que lo estamos usando para eso. Pero pueden ocurrir que haya desgaste por causas ajenas y que pueden ser, o sea, todas las otras causas que no sean propias de la función van a ser de desgaste producidos por causas ajenas. Y por acá le estoy poniendo un caso particular que sería una falta de lubricación. Si yo no estoy lubricando, no es que se desgastó porque estaba cumpliendo la función, sino se desgastó porque el boludo del mecánico no le puso el aceite o no mantuvo el nivel o no le cambió cuando tenía que cambiar. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, evidentemente la estrategia para abordar los desgastes, sean propios o ajenos, la mayoría de las veces van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque los propios yo puedo programarlos prácticamente, ¿no es cierto? En cambio, los ajenos a veces no están dentro de la posibilidad de que uno pueda controlarlos. Sí, evidentemente, si tenemos un buen sistema de mantenimiento, probablemente podamos detectar los desgastes antes que eso se conviertan en un daño o ese daño termine siendo una falla, ¿no es cierto? Pero evidentemente en los casos de los desgastes propios yo puedo actuar con cierta previsibilidad. O sea, si cada 5.000 horas te debe cambiar el filtro, o cada 30.000 toneladas te debe cambiar una guarnición de una carga, etcétera, 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 evidentemente eso yo lo puedo programar, porque simplemente cuando esté llegando yo voy a tener el momento en que tengo que hacer. En cambio, en el caso de los ajenos, vamos a tener, muchas veces lo que tenemos que tener es un buen sistema de detección, un buen sistema que me permita encontrar ese desgaste antes que se convierta en un daño o consecuentemente en una falla, ¿no es cierto? Bien.
Entonces, ahora lo que vamos a estudiar es precisamente para tener por lo menos ideas de los desgastes. En realidad existen varios tipos de desgastes que acá los tenemos resumidos en esta placa. Uno que dice fatiga de contacto, el abrasivo, la cavitación, el desgaste adhesivo, la erosión y el deslizamiento, y finalmente el fitting, que es otro tipo de desgaste que puede ocurrir. Todos estos desgastes pueden ser propios o pueden ser ajenos, o sea, pueden aparecer otra vez por las mismas razones que dijimos al principio. Disculpe un segundito, pero voy a poner el ventilador porque está haciendo calor. ¿Sí? Increíble el clima que estamos teniendo de tener 4 grados bajo cero. Ahí está Paulo. A tener ahora 36, 38 grados. Así que... Hola, Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya te estábamos extrañando. ¿Ah, sí? A la pucha. Bueno, hoy empezamos con las razones por las cuales tenemos que hacer el mantenimiento, y entonces el primer tipo de razón o situación que nos genera una acción de mantenimiento son los desgastes, ¿no es cierto? Entonces, vamos a describir los distintos tipos de desgastes, dado que cada cual va a tener que tener su forma de detectar, su forma de prevenir y de su forma. Hay que acordarse siempre el concepto de mantenimiento, que con respecto a los desgastes hay que tratar hay que buscarle la vuelta para que sean los menores posibles. O sea, fundamentalmente en cuanto a desgaste, siempre el mantenimiento lo que va a tratar de hacer es que dure lo más posible en una determinada pieza, una determinada máquina, lo que fuera, ¿no es cierto? Así que ese sería entonces el tema de los desgastes. Entonces, ahora estamos arrancando con distintos tipos de desgaste y vamos a analizar cada uno. Entonces, vamos a ir pasando en cada caso. Y el primer desgaste que tenemos es el desgaste por fatiga. El desgaste por fatiga se provoca por una alta presión de un elemento mecánico aplicado sobre otra superficie y que tiene una carga cíclica. O sea, la fatiga siempre tiene un caso, ¿no es cierto?, de aplicación cíclica de las cargas, ¿no? Esa aplicación cíclica hace que se vayan generando microfisuras superficiales y subsuperficiales. Llega un momento que el material pierde su integridad, y como acá podemos ver distintas etapas, este es el caso más típico de esto, son precisamente los rodamientos. Los rodamientos, ¿por qué? Porque precisamente el rodamiento tiene una carga cíclica, al estar girando, con las bolillas, con los rodillos, etcétera, 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 van generando cargas cíclicas.
si el rodamiento no fue bien instalado, si el rodamiento no corresponde a la carga prevista, o sea, las condiciones de funcionamiento, puedo llegar a tener problemas de fatiga. La fatiga no solo se va a dar en los rodamientos, pero es lo más común, porque en realidad en el resto de las cosas puede también presentarse en el caso de engranajes, porque también en el engranaje tenemos la misma característica, aplicación cíclica de la fuerza, y por lo tanto van produciendo daños a lo largo del tiempo. Por lo tanto, acá tenemos una imagen y acá tenemos, bueno, acá no está muy clara la imagen de del desgaste por fatiga, pero finalmente lo que va a ocurrir es que ese desgaste se va a producir por esa aplicación cíclica. Las maneras de remediarlo, de disminuir o de eliminar esto es precisamente evidentemente la carga cíclica no la podemos evitar porque forma parte justamente de la función que estará cumpliendo ese elemento, pero entonces se actuará sobre los materiales, sobre los distintos elementos que hay para controlar la fatiga, o sea, hay que ubicarse directamente en eso, pero en general parte más desde el punto de vista de diseño, de tener desde el principio un buen diseño con respecto a la carga esperada, cuestión de que los elementos lleguen a su vida útil. O sea, no es que no vaya a haber fatiga, siempre va a haber fatiga y siempre van a ocurrir los daños. El asunto es que lleguen en el momento predecible. O sea, siempre nosotros, ese va a ser nuestro karma en el mantenimiento. Tenemos que tratar de que dure lo más posible con el menor daño posible. Y que me permita a mí actuar con tiempo suficiente para que eso no evolucione a un problema mayor que finalmente me genere o una parada, o un lucro cesante, o un daño catastrófico que puede ser peor todavía, ¿no es cierto? En ese caso tendríamos problemas ya hasta desde el punto de vista económico, porque puedo romper una máquina por una cosa así. Así que este sería entonces el primer tipo de desgaste, que insisto, este desgaste más parte desde el punto de vista de diseño, o de colocar un elemento de buena calidad. O sea, yo recuerdo un fabricante de cosechadoras de algodón, no voy a decir cuál, porque por ahí Diego justo es el que tiene en su campo y sale corriendo, pero un fabricante local, ¿no? Y la verdad es que le fue muy bien, pero y estábamos un día, yo le hacía el balanceo de todas las partes de rotantes de la máquina, tenía, viste, eran las adaptaciones para el stripper, ¿no? Para el sistema stripper de cosechador de algodón. Y entonces estábamos charlando un día y me decía, bueno, ¿y a vos qué te parece? Le iba a poner unos rodamientos chinos, qué sé yo. Y yo le digo, ¿cuánto cuesta la máquina? ¿Cuánto cobras por la máquina? ¿Cuánto influye en el costo ponerle, en vez de ponerle un rodamiento probado, de buena calidad, traer un chino que realmente uno no tiene mucha referencia de cuál sea la calidad? Ojo que los chinos siempre han evolucionado mucho. Hoy te hacen 3 calidades diferentes, por lo menos. Todo depende de lo que uno esté dispuesto a pagar. Pero, en general, un poco el criterio que yo le trataba, estoy hablando de esto hace ya 15 años, fácil, ¿no? Las cosas evolucionaron un poco. Pero hace 15 años yo le decía, pero va a afectar tu prestigio como fabricante,
porque ese rodamiento seguramente en vez de durar 10.000 horas, va a durar 5.000 horas, se va a romper en medio del campo, y el tipo que te compró la máquina y que pagó $200.000 para que funcione esa máquina, va a ser la peor publicidad que vos podés tener por ahorrarte, vamos a suponer, $5.000 en total por una pieza o la otra. Entonces, conclusión, un poco lo que trato de decir es que simplemente hay que tratar de aplicar las mejores calidades dentro de la relación precio-prestación, evidentemente. Si por ahí yo voy a tener que, no voy a ir a poner un super rodamiento para una cosa que tiene muy bajo riesgo, muy bajo costo, etcétera, ¿cierto? Pero siempre tenemos que tener en cuenta eso, porque estas cosas son las que me van a aparecer muchas veces por tratar de ahorrar, ¿eh? A veces, insisto, lo mismo va a ocurrir cuando ustedes estén haciendo el mantenimiento de la máquina y tengan la opción o la alternativa de poner una cosa o la otra. Por supuesto, en una crisis como la que vivimos hoy, y te dicen, mira, tenés que gastar 10.000 o tenés que gastar 1.000, y bueno, ponele 1.000 porque realmente hoy no puedo, no tengo, no tengo el flujo de caja que me permita, pero finalmente nosotros tenemos que ser más contadores que los contadores, pero justamente la diferencia es que nosotros tenemos el criterio para determinar si vale la pena o no, ¿eh? Sí, por supuesto, si le pasamos la lista del contador, el contador nos va a comprar, no de China, de Corea del Norte, supongo. Bien. Paraguayos vamos a traer. ¿Eh? Paraguayos vamos a traer, digo, los paraguayos, también, sí. El flete es más barato. Exactamente. Bueno, vamos a la segunda. Desgaste por abrasión. Eso es lo que ocurre cuando tenemos dos cuerpos que están en movimientos relativos uno con respecto del otro. Esas superficies, dice acá, entre dos cuerpos, la acción de corte, son superficies dañadas como resultado de cortaduras, acanaladuras o ranuradas. En el desgaste abrasivo entre dos cuerpos, dos superficies se deslizan una contra la otra y en la de tres quedan atrapadas entre dos superficies que están en movimiento. Y esto se refiere a lo siguiente. El desgaste abrasivo puede ocurrir. El de tres cuerpos, el de la derecha, refiere a que tenemos un elemento más duro que las superficies que están en deslizamiento entre ellas, ¿no es cierto? Con lo cual esas partículas abrasivas van a terminar generando primero acanaladuras y después vamos a ver unas imágenes también con respecto a eso. En el caso izquierdo, a dos cuerpos, es cuando una de los componentes de esas dos partes en deslizamiento tiene partes más duras. Entonces, esas partes más duras son las que van a generar finalmente el desgaste. Acá podemos ver desgastes, por ejemplo, lo más común puede ser, acá que se observa mucho, es en el tema de cojinetes, sobre todo en los motores de explosión interna, que es donde más se va a ver, o evidentemente, como acá en el caso de la derecha, donde dice, tipos de desgastes. Fíjense, en este caso hay un problema de montaje, o sea, este sería el caso, como yo diría, de un desgaste ajeno, no propio, porque esos engranajes no se desgastaron simplemente porque se están usando, se desgastaron porque cuando armaron ese acoplamiento o ese engrane, lo armaron con desalineación. Por lo tanto, tenemos un desgaste abrasivo. Y el de la derecha es un ejemplo donde tenemos contaminación, en este caso arena, pero bueno,
simplemente en cualquier, en el caso de los cojinetes, lo más común que va a ser que tengamos aceite que no ha sido reemplazado, o que se rompió el filtro, o más común todavía, el operario en el campo no tiene cuidado en verificar que estén todas las mangueras correctas, que esté cerrado, sobre todo la admisión de aire, que es lo más destructivo que hay con respecto a motores de explosión interna, es el polvo. Y si vamos hoy con la seca que hay al campo, vamos a encontrar de que tenemos el escenario perfecto para un problema de desgastes abrasivos, ¿no es cierto? Vamos a tener ingreso de polvo, ingreso de arena, ingreso de cosas que van a terminar. Así que, entonces, para los desgastes abrasivos, lo que corresponde desde el punto de vista de mantenimiento va a ser tratar de que los elementos que se encargan de eliminar impurezas, ya sea en el aire, en el aceite, en el líquido hidráulico, o sea, tenemos cualquier elemento que conduzca o que sea lubricante o que transporte algo, tiene la posibilidad de generar un problema de este tipo. El mecanismo del desgaste abrasivo está formado por esta abrasión provocada por un elemento duro que primero arranca generando una rayadura, luego va provocando una acanaladura que va ya empezando a arrastrar material y se forma lo que se llama una proa. Esa formación de proa finalmente genera el desprendimiento del material, ¿no es cierto? Ese material pasa a incorporarse al resto de los elementos que están girando o que están entre esa superficie de deslizamiento, y entonces van agravando el problema a medida que va pasando el tiempo. Así que, insisto, desde el punto de vista de mantenimiento, lo que tenemos que tratar de hacer es simplemente de que mantener los elementos de protección en óptimo estado de funcionamiento, porque esas son las que nos van a disminuir terriblemente este problema. Insisto, a veces no es solo mantener eso, sino también tener una adecuada capacitación y control de los operarios. O sea, lo más grave de todo este tema es la gente que muchas veces opera la maquinaria, ¿no es cierto? A veces es gente poco preparada, y hoy, sobre todo con los equipos que tenemos hoy, ¿no es cierto? Porque, qué sé yo, antes un tractor no tenía muchas, digamos, complicaciones ni sofisticaciones en cuanto a equipamiento, lo que fuera. Hoy, simplemente que el tipo deje abierto una caja y le entre agua a la parte electrónica, y bueno, ni hablar, ¿no es cierto? Realmente hoy se necesita, o sea, uno tiene... disculpen si yo por ahí voy metiendo conceptos, pero bueno, es lo que me va apareciendo a medida, o sea, pero un poco por la experiencia que uno tiene, ¿no? Y es precisamente, hoy el tipo que va a operar la máquina tiene que estar acorde a lo que uno ha invertido en la máquina. Hoy una máquina, uno de esos tractores de los John Deere, estás hablando de por ahí de 200, 300 mil dólares. Y si vas a poner un tipo que le va a pagar 20 mil pesos por mes, sí, el tipo te sale barato, realmente regalado. Ahora, una sola cosa que haga mal ese tipo, te puede significar a vos 10 años del sueldo de ese tipo, ¿no es cierto? Entonces, no significa, yo no digo que hay que pagar, no, si le podemos negrear mejor todavía, pero no digo eso, digo simplemente que el tipo que vaya ahí, que esté preparado,
que realmente tenga puesta la camiseta y, insisto, sobre todo por los equipos que hoy en la actualidad están en el campo, ¿no es cierto? Hoy los equipos, y esto no me refiero solo al campo, insisto, en mantenimiento de cualquier cosa, ¿no es cierto? En cualquier cosa siempre, cualquier industria, lo que sea, siempre tenemos que relacionar el equipo que está operando con el tipo, con el operador. Obviamente, yo no le voy a pagar 10 millones de dólares al piloto del avión porque el avión sale de 200 millones de dólares, pero por lo menos la capacitación que tiene que ser tal que me asegure que ese equipo va a ser operado correctamente. Bien, así que vamos al segundo problema que puede aparecer desgaste, ¿sí? Y que es muy común en el tema de todo lo que es movimiento de fluidos, fundamentalmente agua y lubricantes o hidráulicos, ¿no es cierto? Y que son problemas de cavitación. La cavitación es un problema que había aparecido que en los barcos, cuando apareció, vamos a decir, los barcos de vapor y que empezaron a funcionar con hélices, empezaron a aparecer daños, vamos a ir uno más adelante, como este tipo, ¿no es cierto? Donde uno mira y ve que tiene como hay una erosión en las palas. Acá estamos viendo bombas hidráulicas, ya sea para agua, para fluidos, en una hélice de barco, solía aparecer este mismo tipo de problema y no le podían encontrar la vuelta de qué era lo que provocaba la erosión. Y en realidad la erosión se provoca por una diferencia de presiones que genera burbujas de vapor. Esas burbujas de vapor van apareciendo en los álabes de las bombas, y se van desplazando a través de ese álabe y llega un momento que colapsan. Ese colapso, o sea, revientan, vamos a decir, las burbujas, generan unas ondas de choque, o sea, el fluido va a alta velocidad y provoca finalmente el desprendimiento del material, o sea, provoca finalmente el daño que estuvimos observando aquí. Esto en realidad se provoca por ese desprendimiento. Y inclusive yo tuve la oportunidad, porque yo también estudié alguna vez, y fui como ustedes, de hacer una visita al INTI, y entre el recorrido nos encontramos con una pala de la turbina, de una de las turbinas de Yacyretá. Y la turbina esa era el ala de la pala, vamos a decir, no es totalmente sólida, sino que es hueca. O sea, está fundida de tal manera que es hueca. Y estaba con una fisura de punta a punta y como si se hubiera abierto, ¿no? Y entonces nos explicaron en ese momento que el problema había sido cavitación. Y uno mira semejante mole de fierro, y no puede creer de que esa diferencia de presiones generó que se abriera por mitades, digamos, la pala. Así que es un problema que suele ocurrir, y esto también muchas veces depende del diseño, o a veces no es del diseño, sino de la aplicación. A veces uno aplica algo en algún circuito donde no tiene en cuenta por ahí las diferencias de presiones que se pueden producir
dado que normalmente los fabricantes le van a dar información respecto de cómo tiene que estar instalado, pero uno por ahí adapta algo o le busca la vuelta porque necesitaba o porque tenía esto o lo otro, y finalmente puede llegar a aparecer este problema de cavitación. Lo importante de esto es justamente detectar el problema para actuar en consecuencia, ¿no es cierto? Pero bueno, este es otro de los elementos, de las cosas que pueden provocar desgaste. Por eso, insisto que siempre vamos a tener por dónde se originó, si fue porque era porque se desgastaba, porque tenía que ser así, o porque estaba algún elemento, alguna cosa no estaba correctamente programada, diseñada, colocada, operada, etc. Hay muchas causas y lo importante de todo esto es siempre que uno pueda averiguar esas causas, porque son las que van a evitar la repetición, que es lo peor que te puede pasar en mantenimiento, que un mismo problema se te repita. Y que no sepa por qué, que ese es el problema más, más grave. Bien, seguimos entonces. Desgaste adhesivo. El desgaste adhesivo, ustedes conocen el fenómeno de cuando dos superficies son muy lisas y se ponen en dos metales, ¿no? Son muy lisos y se ponen en contacto, pueden quedar adheridos. Eso es porque en ese momento, yo de metalografía ya no me acuerdo nada, pero eran los electrones que se intercambiaban y se armaban uniones entre... Entonces, muchas veces puede ocurrir que elementos que están muy pulidos y que quedan mucho tiempo en contacto pueden generar una adhesión metálica. Evidentemente, cuando yo voy a deslizar esas dos partes, ya sea por el funcionamiento que requiere la maquinaria, lo que fuera, en ese momento se va a producir un desgaste producido precisamente porque eso tenía una adherencia producto de las características superficiales de eso. Esto también apunta un poco a diseño o elementos que tenemos que usar correctamente, pero hay que nombrarlo porque dentro de todas las cosas que pueden ocurrir, también puede aparecer este tipo de desgaste. Bien. Bueno, uno de los más comunes y que van a pelear durante toda su vida va a ser la erosión. Ese es, y habitualmente, y casi en el 99% de los casos, va a ser producto de que justamente son propios, o sea, por la función que está cumpliendo un determinado elemento. Hay distintos tipos de erosión. Acá hay un grafiquito donde dice que ¿qué es la erosión? Simplemente partículas movidas por algún elemento, puede ser algún fluido. Ahí abarcamos todos los fluidos: aire, agua, aceite, hidráulico, lo que se les ocurra, todas cosas que tengan movimiento, que pueda arrastrar partículas, y esas partículas impactan sobre determinadas áreas, superficies, etcétera, provocando lo que finalmente se conoce como desgaste erosivo. Ese desgaste erosivo va a actuar dependiendo de varios elementos. Por un lado, el tipo de partícula. Por el otro lado, el tipo de superficie, puede ser, acá está ejemplificando el tipo A, sería un elemento dúctil, el tipo B sería un elemento frágil. Entonces, el tipo A va a producir un arrancamiento de material. En cambio, el tipo B va a ir produciendo microfracturas que al final después van a terminar como un descamado, ¿no es cierto?
Así que acá hay distintos tipos de... yo después les voy a pasar el apunte sobre que abunda bastante más sobre esto. Si les interesa, por lo menos van a tener disponible para ver todo el tema de desgaste. Pero en el caso de erosión, va a depender entonces del material que está siendo erosionado, va a depender de las partículas que están circulando, va a depender del ángulo de impacto que tenemos. Acá tenemos otro caso. Nosotros vemos continuamente el tema erosivo en los ventiladores. Y en el caso de los ventiladores, se da mucho la particularidad que puede ser por propio o puede ser ajeno. O sea, pueden ocurrir por las dos cosas. Por ejemplo, desmotadoras, habitualmente hay determinados equipos que van a sufrir la erosión porque por ahí, por ese lugar, va a pasar sí o sí producto que va a generar finalmente esa erosión. Ahora, si yo puedo hacer una prelimpieza, que es lo que ocurrió precisamente con la aparición del sistema de cosecha, ¿cómo se llamaba? Stripper. El stripper, El stripper es una cosecha, o sea, no sé, vamos a explicar, no sé, capaz que Diego sabe, pero Dante no, capaz que conocen. El algodón se cosechaba a mano. Yo coseché algodón a mano. En la casa en el campo de mi abuelo. ¿Y cómo era? Era sacar simplemente el algodón, desprenderlo de la cáscara de la flor, digamos, desprenderlo y después almacenarlo. Por supuesto, ese era el algodón de más alta calidad porque al sacarlo a mano quedaba totalmente limpio y lo único que faltaba era sacar impurezas, pero no iba nada de la parte de la planta, digamos. La segunda, cuando aparecieron las cosechadoras de algodón, se hicieron con un sistema por el cual tienen como unos dedos que va arrancando la bocha, vamos a decir, sin alusiones personales, pero la bocha la van arrancando. Y entonces ahí lo único que teníamos de material, digamos, extraño, era la parte de la flor, del tallo, digamos, no del tallo, sino la cáscara. Bueno, conocen, la cáscara, vamos a decir, ¿no es cierto? Bien. Cuando apareció el sistema stripper, el stripper tiene la característica de que se utiliza un defoliante y entonces pelan la planta antes de la cosecha, y después viene una máquina que arranca todo. Arranca el tallo, arranca la raíz, arranca todo lo que quede de la planta, lo arranca y lo lleva a procesar. ¿Qué pasó? Eso lo llevaban a las desmotadoras, y el rendimiento de las desmotadoras se venía abajo, pero como calzón de puta, porque realmente tenían muchos problemas de suciedad. Primero que les desgastaba todas las máquinas, justamente por un proceso, en este caso las dos cosas, abrasivo y erosivo, las dos cosas, ¿no? Había elementos que provocaban abrasión y otros que provocaban erosión. Al punto tal de que llegó un momento que prácticamente los desmotadores no querían recibir algodón en esas condiciones. Bueno, la experiencia y lo que ya se hacía en otros lugares
fue que se tiene que hacer una pre-limpieza, o sea, antes que llegar a la desmotadora hay un sistema que efectúa una separación previa de ese tipo de basura, digamos. Conclusión, hoy el stripper es utilizado ampliamente y con buenos resultados. Aún así, también ha cambiado un poco hasta el negocio prácticamente del algodón, y hoy se está volviendo al sistema picker, se llama. En realidad ellos, se habla en las cosechadoras de algodón, se habla del picker y del stripper, ¿no? Stripper porque como que estripa, como estira todo y saca. Y picker es porque toma, saca, vamos a decir. Entonces por eso tiene esos dos nombres, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas maneras el stripper sigue siendo un algodón de calidad inferior al de picker, ¿no es cierto? Entonces después en la evolución económica, en el balance económico, termina siendo más conveniente uno que otro, ¿no es cierto? Pero conclusión, en el caso de erosión, el tema es que hay partes que se van a desgastar porque lamentablemente van a estar afectadas por este fenómeno y que son necesariamente afectadas, y por lo tanto son elementos de vida, de un determinado tiempo de vida útil. Conclusión, lo que puedo hacer con este tema es mejorar la calidad de los materiales, hacer refuerzos, como por ejemplo acá se ve en este caso. Esto es un ventilador centrífugo donde se le ha colocado un material, esto negro que se ve acá, es un material de mayor dureza, es con aporte de material, ¿no es cierto?, de mayor dureza para justamente que el desgaste no termine afectando al resto de los componentes. Con Paulo hemos visto miles de cosas en cuanto a ventiladores que asustan, porque realmente a veces llevan a un desgaste tal, y aparte por el apuro o por una cuestión económica siguen operando los equipos, y muchas veces eso termina en fallas catastróficas, y le digo que es catastrófico, no hay... vuelan pedazos, se rompen cosas. Y a veces por negligencia incluso. A veces sí, por negligencia incluso, digo. ¿No? Incluso yo cuento siempre una anécdota. Nosotros cuando hacemos balanceo estamos midiendo la vibración. Y en una oportunidad estaba midiendo la vibración y de golpe noto que en la misma frecuencia de giro, que es lo que a mí me permite determinar si está desbalanceado o no el equipo, noto que cada vez aumenta más la amplitud de la vibración. Pero qué sé yo, estaba en 15, y se fue a 20, a 25, a 30, y no existe ninguna razón mecánica, salvo que tuviera algún problema mecánico. Así que le hice parar inmediatamente. Cuando abrimos el ventilador y miramos, había tenido tanto desgaste, uno de los rayos que formaban, porque acá se usan ventiladores de paleta, había tenido tanto desgaste que en ese preciso momento donde yo estaba midiendo había empezado la fisura. ¿Y qué pasaba? Al empezar la fisura se empezó a mover, a cambiar de posición la pala del ventilador. Al cambiar la posición, evidentemente aumenta no. La vibración. Bueno, zafamos entre los indios. Yo creo que 15 segundos más y eso volaba. Pero yo no lo hice de capo que era, sino por experiencia anterior en realidad. Porque la experiencia anterior había sido un ventilador como este que estamos viendo acá. Era de los primeros trabajos que yo hice. Y bueno, había que balancear. Me pongo a balancear y me dice el sistema, el cálculo me dice ponga
100 gramos en el ángulo 90. Bueno, yo pongo los 100 gramos en el ángulo 90, ponemos en marcha, arranca, va marchando, qué sé yo, llega a la velocidad de giro y otra vez vibra. Mido, me dice, ponga 200 gramos en el ángulo 90. O sea, en el mismo lugar. Bueno, yo soy obediente, puse los 200 gramos en el ángulo 90. Pongo en marcha. Vuela todo, quedó nada. Bueno, cuando abrimos, si ustedes ven este ventilador, este tiene dos chapas, la del fondo y la de adelante, ¿no es cierto? Un ventilador centrífugo. Había empezado la fisura en las palas de la chapa de atrás. Entonces, cada vez que se ponía en marcha, se corría, toda la chapa de adelante se corría para un lado, porque ya no tenía la resistencia estructural producto de la fisura que aparecían en las chapas de la base, digamos. Entonces eso se corría para un lado. Entonces, claro, siempre me pedía del mismo lugar. ¿Por qué? Porque se iba corriendo toda la chapa. Bueno, así que conclusión, los temas de erosión pueden ser bastante complicados y en el caso desde el punto de mantenimiento vamos a tener que tener en cuenta, vuelvo al principio, los propios, vamos a usar materiales, vamos a buscar la manera de que sea más limpio el fluido que tiene que transitar por ahí. Una cosa que vemos también comúnmente nosotros en mantenimiento, en el tema de ventiladores, son las plantas de asfalto. Las plantas de asfalto tienen un ventilador extractor de todos los áridos. O sea, después de que va pasando por el horno el asfalto con arena, piedra, todo eso, el aire que pasó por ahí se lo extrae, pero se lo extrae a través de un filtro de manga. Bueno, la mayoría de las veces ese filtro de manga ya quedó cortito, digamos. Ya está agujereado. ¿Qué pasa entonces? Empieza a pasar los finos, normalmente son los finos los que pasan, o sea, arena normalmente. Conclusión, cuando nosotros llegamos, que nos piden hacer el balanceo, lo primero que hacemos es primero mirar al ventilador para ver en qué estado físico está el ventilador. Porque normalmente nos encontramos que tiene un desgaste tal que a veces no vale la pena ni siquiera hacer el balanceo, porque simplemente les va a durar muy poco. O muchas veces nos dicen, bueno, balancealo que me dure 20.000 toneladas más y después, y después lo arreglamos. Así que, y a veces llegamos y nos llama, che, se voló el ventilador. Bueno, tenemos que ir de vuelta. Bueno, a mí me había pasado justamente con la planta de asfalto ahí de Sáenz Peña, que así como ven el ventilador que está en la imagen, imagínense que a esas palas le falta el 30% de cada una de las palas, pero del lado del cono, o sea, del lado de atrás. Imagínense lo gastado que estaba un ventilador de asfalto, que estaba, obviamente los encargados nunca abrieron la tapa y llegamos, menos mal que se me ocurrió abrir la tapa y mirar antes, porque eso era imposible, iba a salir a volar en cualquier momento. Pero sí, suele pasar, así que siempre que tengan un ventilador aspirando material, hay que mantener el vigilado. Bueno, seguimos ahora. Ya me pasé yo. Sí, está bien. No, quería volver, a ver qué me faltó. Ya gastamos todo, parece. Ya gastamos todo. En realidad, no puse imagen de... Bueno. Después tenemos, en realidad, el desgaste por deslizamiento, pero no es... Pucha, yo creí que había puesto imagen de deslizamiento. Bueno, el problema de desgaste de deslizamiento es en realidad uno de los más frecuentes en los elementos mecánicos, que significa el deslizamiento entre una superficie y otra, pero no como el caso del abrasivo, que yo tenga un elemento que genere finalmente el daño, ¿no es cierto? Sino que simplemente por el hecho de estar deslizando una superficie con otra,
En ese caso, intervienen varios factores que incluyen un poquito todas las que vimos anteriormente. O sea, incluye un problema que puede ser abrasivo, puede ser también puede incluir partes, en partes puede ser adhesivo. Normalmente aparecen problemas de corrosión entre las superficies, eso cambia las características de los materiales y finalmente eso va a provocar el sistema, el problema de desgaste. Normalmente, ¿cuál es la forma más correcta de atacar? Y que se produce simplemente por el deslizamiento, al corte que ocurre entre dos superficies que están en deslizamiento, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, normalmente lo que se utiliza es el tema de lubricación, buscar elementos que sean los lubricantes correctos, a fin de disminuir las características que provocan este problema, ¿no es cierto? Aquí quería agregar de esto de deslizamiento, pero es el más común, o sea, es el que se produce entre un eje y un buje, el que se produce entre el roce de una cosa con la otra, pero insisto, no en todos estos casos aparece un poco de cada cosa, un poco de abrasión, un poco de adhesión, un poco de erosión. O sea, aparecen, son fenómenos un poco más complejos porque en realidad es muy poquito de cada uno, pero entre todos finalmente generan el desgaste. Entonces, habitualmente lo que se busca en estos casos va a ser una correcta lubricación, sistemas a veces hasta automáticos de lubricación, a fin de evitar este tipo de problemas. Y finalmente, el que sí no hay nada, pero es el fritting. El fritting es un tipo de desgaste similar a la fatiga, pero producido por vibraciones. Normalmente las vibraciones que puede tener una máquina pueden generar cargas puntuales en determinados puntos y en forma cíclica. Esas cargas puntuales en forma cíclica, no por el comportamiento, no por el funcionamiento propio del elemento que está teniendo el desgaste de fritting, sino porque la máquina está vibrando. Inclusive nosotros hemos visto el tema de muchas veces máquinas que están en depósito cerca de puntos donde hay vibraciones, pero propias de una fábrica, vamos a suponer. Esas vibraciones se transmiten a un motor eléctrico, por ejemplo, y los rodamientos de ese motor eléctrico empiezan a marcar la pista de ese rodamiento. Los rodillos o las bolas, a consecuencia de la vibración, van marcando esa pista. Y estamos en un equipo que no está funcionando, está parado, está en stock, está esperando para ser utilizado. Cuando lo ponen en marcha, entonces ya tenemos una afectación de esas superficies, y esa afectación finalmente va a terminar provocando el daño y el desgaste de esos elementos. Así que yo dejaría hoy entonces acá en tipo de desgaste, porque después ya yo quiero entrar, pero quiero agarrar todo junto, el tema ya del daño y la falla, que esas son las consecuencias por una parte de los desgastes. Entonces ahí vamos a estudiar cómo son los daños, cómo son las fallas, cuáles son las estrategias para ir solucionando este problema. Una pregunta: la semana que viene no son las cosas, ¿no? Las mesas, ¿no? No,
¿no? Pasaron para la segunda semana. Ah, para la segunda semana. Ajá. Bueno, está entonces. Porque probablemente después de esa semana demos una clase más y quizás ahí hagamos algún parcial para ir partiendo medio por la mitad la cursada. Porque ya para ahí ya vamos a estar cerca del fin de septiembre, ya como vamos. ¿No? Y sí, ya a mediados directamente. Tenemos el Sí. 2, el 9 y el 16 clases. Claro, el 9 Perdón, no. el 9 sería la mesa. Eso, por eso. Después del 16, para el 23 haríamos un parcial, vamos a decir, sobre los temas que estamos dando. Muy bien. Así que... ¿Usted va a subir algunos apuntes al correo? Sí, yo voy a ese, subir, profe, o al yo Drive? ya empecé en realidad todavía no subí, pero ya armé ya, así que ahora lo único que tengo que hacer es subir las cosas de las clases que ya fuimos dando. Yo les voy a ir subiendo para que ustedes vayan, es más, yo en realidad en el Dropbox, en el Drive, vamos a decir, voy a meter todo para que ustedes, si quieren ir mirando cosas, vayan mirando. Lo que sí, capaz, en lo que voy a dejar en el aula virtual, voy a hacer lo que corresponde a cada clase. Cuestión de que sea más fácil para ustedes buscar si tienen que buscar algo específico. Y si quieren abundar, tienen todo el resto de la información. Así que, bueno, entonces ahora vamos a pasarle... Me va a pasar el poder. Le vamos a pasarle la antorcha, le vamos a pasar a ver si iluminás a esta gente, Paulo. No, venimos bien hasta ahora, todavía está todo tranqui, es todo concepto, así que todavía viene tranqui. Vamos a empezar cuando empecemos a arreglar cosas, a ver si funcionamos. Sí, ese es el tema, que acá lo que queremos es que se ensucien un poco y no hay forma le vamos a pedir que lleguen una lata de aceite por lo menos ahí al lado, ¿viste? Así los obligamos a... Y vamos a empezar a hacer tutoriales en YouTube ya la próxima. Exactamente. Bueno, después hablamos, Pablo, del tema ¿cómo es? Sí, del lunes, vamos a decir. Ok, perfecto. Dale, listo. Estamos tomando apuntes. Muy bien. Dale, nos vemos entonces. Ando, sigue. Hasta luego. Chao, hasta la semana que viene, muchachos. Hasta luego, ingeniero. Chao, gracias. Muy bien. Bueno, no sé si quieren recargar el agua de su mate, estirar las piernas y arrancamos. Sí, Si van al baño, todo tranquilo. por favor. Ok.